En estos momentos damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio de comunicación de Facebook, nuestra transmisión en vivo en nuestras páginas Facebook Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos ven a través de este medio. El Señor les bendice, el Señor les ama y el Señor anhela que usted pueda percibir, conocerle aún más a Él, porque es el que dio la vida por usted, amigo, que me ve por este medio de comunicación, familiares, amigos, hermanos que nos van a ver a través de este medio de manera diferida en nuestra página de YouTube también, que se llama Fe y Poder Guadalajara. Usted encontrará este video en la semana en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Habacuc capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso y precioso Señor Jesucristo. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia su cumplimiento. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy proclamamos tu victoria, Jesús. Hoy proclamamos que nos diste vida juntamente contigo y nos sentaste en los lugares celestiales. Hoy te agradecemos por cada una semana más de vida, por una semana más que estuviste con nosotros en cada momento, cada instante, ayudándonos y librándonos de todas las cosas, de todos los ataques satánicos, Señor. Y estuviste tú librándonos en el nombre de Jesús. Hoy desatamos la sabiduría y la revelación de Proverbios 3 y 8, esa sabiduría que es más grande y poderosa que el oro y la plata, y que las piedras preciosas. Esa sabiduría, espíritu, sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra mente, en el nombre de Jesús, y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Yo declaro la mente de Cristo en manifestación en cada uno de los oyentes, que pensamos, que hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, y que oímos la voz del Espíritu de Dios así como Cristo la escuchó durante sus 33 años que anduvo sobre la tierra. Declaro que somos guiados por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, que oímos la voz del buen pastor. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra, y derribamos ese argumento mental que se levante contra ti, Señor, y contra tu palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que tus pensamientos sean los míos y tus palabras las que salgan a través de mi boca, Señor. Que no sean mis preceptos humanos, que seas tú a través de mí para bendecir a naciones, pueblos y a multitudes de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana tú eres el Señor, tú eres el Maestro por excelencia, Espíritu de Dios. En ti confiamos, en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas, sino en tu poder y en tu gracia, Señor. Y mientras predicamos tu palabra, tú extiendes tu mano de poder para hacer milagros, señales y maravillas a través de estos medios de comunicación. El enfermo será libre, el paralítico será levantado, el ciego recibirá la vista, el sordo oirá. En el nombre de Jesús los mudos hablarán, el cojo se levantará. Y te doy gracias, Señor, porque esas son tus obras aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Habacuc capítulo 2 es un texto bíblico donde nos habla la verdad acerca de que si nosotros podemos visionar cosas aquí en la tierra, mi hermano, créalo que recibiremos esa manifestación. No habrá nada que nos pueda detener, ni el mismo Satanás, el diablo, nos debe detener. ¿Por qué razón? Porque tenemos y practicamos la ley, una ley que se llama la ley de la fe.
Visionamos nuestro futuro y ese futuro se tiene que cumplir, porque ahí se escribe la visión, declara en tablas, para que corra el que leyere, el que creyere, el que continuamente visionare y tuviere esa manifestación de esa visión. Yo corro todos los días en esa visión, mi hermano. Me declaro una persona sana, me veo sano, me veo de larga vida, me veo un empresario, me veo millonario, no me veo pobre, no me veo enfermo, no me veo en una silla de ruedas, no me veo muerto a corta edad. Ese es el objetivo del Evangelio de Cristo, para que se cumpla Juan 10:10. Yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que tengan vida y abundancia. Y ese es el objetivo de Él, y por el cual estamos enseñando principios espirituales, mi hermano, porque si no enseñamos principios espirituales bíblicos, entonces no podremos nosotros ver en manifestación esa visión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El objetivo principal es que usted se cumpla su deseo, su visión aquí en la tierra. Pero hay medios por los cuales se cumple. Uno de ellos es lo que hizo Romanos 3:27. Dice el apóstol Pablo: ¿por cuál ley? Menciona dos leyes. Si somos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por nuestras obras, pero el apóstol Pablo dice: ¿por cuál ley? ¿Dónde está la jactancia? ¿Por qué nos podemos jactar? ¿Por qué nos podemos nosotros sentir orgullosos? ¿Por nuestras propias obras o por la ley de la fe? La ley de la fe, Romanos capítulo 3, es una ley importantísima, mi hermano. Si no la ejercemos unida a la ley del amor, no podemos ver en manifestación. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Y por qué habla de jactancia? Porque hay muchas personas que se jactan. Si usted lee el 24, hay personas que se jactan en esto. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice: a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, como la mire manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, estamos hablando de que personas se jactan en que son justificados, o se justifican no en la gracia de Jesús, sino en sus propias obras, en su propio proceder, o en su propia manera de querer hacer las cosas a través de sus propias fuerzas. No vamos a lograr nada a través de nuestras propias fuerzas. Pero si ejercemos la ley de la fe, créalo, no la de las obras, porque aquí dice, ¿dónde está la jactancia que es excluida? ¿Por qué se puede jactar a gente? Porque dice que por sus obras va a obtener el beneficio o la bendición de Dios, cuando dice aquí el apóstol Pablo: por las obras no es. No podemos jactarnos en que por hacer cosas buenas o malas inclusive vamos a recibir tanto bendición o maldición. Pero dice el apóstol Pablo: ¿por cuál ley? ¿Por las obras? No, si no es por una ley que se llama ley de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Y la ley de la fe te impulsa a visionarte en tu futuro. La ley de la fe te impulsa a oír la palabra. La ley de la fe te impulsa a creer la palabra. La ley de la fe te impulsa a hablar la palabra, a hablar lo que crees, a hablar la visión. Todos los días su servidor habla la visión. Creo la visión, la hablo, la respaldo con textos bíblicos. Me veo en un futuro. No me debe de fallar la visión. No debe de fallar. Ahora, si falla es por factores externos o puede ser por factores internos. Los factores internos que puede tener el ser humano es que no crea lo que está escrito, o en un momento dado se desvíe de la doctrina de Jesucristo. Mire, en la palabra hay varios ejemplos que nos han puesto, varios ejemplos. En 1 Timoteo capítulo 6, usted lee el versículo 20, dice 1 Timoteo 6:20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mire, ¿puede desviarnos algo de la fe? Sí. En este caso el apóstol Pablo está hablando del gnosticismo.
de la falsamente llamada ciencia o conocimiento mental, porque era un conocimiento mental los gnósticos, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero mire, también encontramos en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 18, nuevamente, 2 Timoteo 2:16, versículo 16. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, ¿qué significa impiedad? La piedad es el evangelio completo, la estructura del evangelio, es decir, toda la verdad que Jesús nos retransmitió para que nos funcionara aquí el poder de Dios. ¿Ok? Ese es el evangelio. Pero las profanas y vanas palabrerías conducen a la impiedad. La impiedad es todo lo contrario. No te funciona la bendición, la gente está enferma, no sale de la enfermedad, las personas siguen pobres, no pueden salir de la pobreza y básicamente se meten en un terreno de maldición. Las palabrerías, ¿qué es palabrería? Es todo aquello que no viene en la palabra. Puede ser inclusive la palabrería dada por un líder, ministro o estudioso de la palabra, o maestro de la palabra. También puede haber palabrería, porque pueden oír palabras que no son bíblicas o que malinterpretan lo que la Biblia dice. Siempre es importante, mi hermano, cuando enseñamos la palabra, yo tengo un alto respeto por lo que enseño. Difícilmente su servidor va a manipular. Yo no voy a manipular una escritura bíblica para adaptarla a lo que yo creo. Al revés, yo no voy a adaptar la palabra a mi concepto. Voy a adaptar mis conceptos o preceptos humanos a la palabra, para que mis preceptos humanos, si están errados, se adapten a la palabra. ¿Se me entiende? Porque no me va a funcionar su poder aquí para Deuteronomio capítulo 8, 18 dice: he aquí que el Señor nos dé el poder para hacer las riquezas. Pero ese poder será inhabilitado. ¿Sabe que puede estar inhabilitado ese poder? Y no entrar en acción ese poder y no servirme a mí la palabra, si yo mismo me desvío de la palabra, me desvío de la verdad del evangelio. Ese poder va a estar inhabilitado aquí en la tierra, no me va a funcionar. Por eso mucho, inclusive parte desafortunadamente del pueblo de Cristo, de los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, no está en operación ese poder a causa de todo ello, ¿sabe usted? Luego dice el versículo 17: y su palabra que comerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, 2 hombres griegos. ¿Qué pasó con esos hombres griegos? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Fíjese, en la época del apóstol Pablo, hay personas que ahorita en la actualidad, mi hermano, se desvían. Hay gente que dice que la sanidad ya pasó, que fue para el primer siglo, primeros 100 años, ¿ok? La sanidad ya no existe para muchos en la actualidad. Y estamos hablando de una parte del segmento de Cristo que nació de nuevo. Hermanos en Cristo nuestros sí nacieron de nuevo, pero ¿qué creen? Mueren a corta edad porque no creen en los dones del Espíritu, no creen en la sanidad. Entonces es importante entender, se desvían de la verdad. ¿Y cómo se desvían? La gente se desvía de la verdad en primer lugar diciendo, y si dice algo es porque lo cree, ¿sabe usted? Muchas de las cosas que decimos es porque las creemos, ¿ok? Las cosas que salen por nuestra boca, mi hermano, muchas veces las creemos en el corazón, por eso salen y son expulsadas por nuestra boca. Ahora, en los últimos tiempos, mi hermano, personas que profesaron la palabra de fe allá en el noroeste del país, ahora se están yendo también al mesianismo y empiezan a decir que el hebreo es el idioma en que Dios los escucha también. Personas como usted y como yo que creyeron la palabra fe, y le estoy hablando gente literalmente allá de la ciudad del noroeste, Hermosillo, Obregón y no sé qué otras ciudades de Sonora. Ahora resulta que ya el hebreo para ellos, en el hebreo ya no pueden oírles Dios, ni los demonios se sujetan si no les hablan en hebreo. Si los demonios se sujetaran hablando en hebreo, mi hermano, entonces en Hechos capítulo 19, cuando los hijos de un tal Seba, creo que es el versículo 12,
Hechos 19 del 12 al 14, mi hermano, un hombre llamado Esceva, los hijos de un hombre llamado Esceva, que era un principal de la sinagoga, que el hebreo en la época del Señor Jesús era hablado por un segmento solamente de los sacerdotes. La casta sacerdotal, mi hermano, no era hablado por el resto del pueblo. En Galilea, en la época del Señor Jesús, ¿qué cree que se hablaba? El arameo era el idioma en la época del Señor Jesús. Era el idioma del pueblo, para que usted me entienda. Y el hebreo se utilizaba en la sinagoga y algunos sacerdotes dominaban el hebreo. Mire, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Hechos 19, versículo 14. Entonces nuestros hermanos, que antes pertenecían a este movimiento de fe, mi hermano, ahora me acabo de enterar también, Dios mío, no sé cómo está tan extendido eso, el mentado judaísmo, del hebreo y todo ese tipo de rollos que solamente vienen a trastornar la fe de la gente. Hechos capítulo 19. Yo tuve que corregir a un familiar, mi hermano, en ese sentido. Óyeme, se convierte a Cristo y luego empieza con aprender hebreo. Le digo, eso no te va a funcionar. Las cosas no le estaban saliendo bien, está todo de mal en peor, mi hermano. Hasta que le dije, sabes que cambia tu actitud, olvídate de eso y aprende la palabra de fe. Comenzaron nuevamente a darse las manifestaciones de la bendición. Entonces el versículo 14, 7 hijos de un tal Esceva, ¿no? ¿Qué hacían esos hombres? Dice el versículo 13, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera sabían. Se supone que estos eran hijos de sacerdotes, se supone que conocían el hebreo, mi hermano, que invocaban el nombre de Yeshua, porque ellos sabían hebreo. Pero ¿sabe qué? También sabían arameo. Pero ¿sabe qué? También sabían griego. Si estos hombres de la casa sacerdotal, hijos de la casa sacerdotal, sabían hebreo y eran tan importantes el hebreo para ellos y mencionaban el nombre de Yeshua, ¿por qué aquí dice que los demonios no se sometieron ante el nombre de Yeshua que mencionaban ellos? ¿Por qué? Luego dice el versículo 15, el espíritu malo les respondió, dijo, a Jesús conozco. ¿En qué idioma les habló? No dice la Biblia si fue en hebreo, no dice si fue. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? Hombres hablando el nombre de Yeshua, hijos de sacerdotes, en nombre de Jesús en hebreo, para que usted me entienda. ¿Qué dijeron esos hombres? A Jesús conozco, a Pablo sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Es decir, gente que menciona el nombre de Yeshua en hebreo, si no tienen a Jesús en su corazón, nacidos de nuevo, mi hermano, ¿de qué les sirve hablar el hebreo? Los demonios le van a contestar lo mismo. Se lo voy a poner sencillo. Es sencillito para entender esto, como dicen los argentinos, sencillito, es sencillito. Hermano, agarra una persona aquí en la calle, agarremos a una persona en la calle y agarremos a un loco que ande por ahí divagando. Y usted diga a la persona, a ver, sin tener a Cristo en su corazón, obviamente, ok, no va a ser un creyente, va a ser uno de la religión tradicional de aquí, no nacido de nuevo. Usted diga, a ver, estamos haciendo un experimento y lo vamos a grabar con el celular a través de Facebook. Te voy a dar inclusive 200 pesos nada más porque hagas esto, bueno, 500 pesos para que si te araña el espíritu, por lo menos te compres un pantalón nuevo, ¿no? Como no conoces a Cristo, él no conoce a Cristo Jesús, pero usted dígale, quiero que menciones el nombre de Yeshua o Yahoshua, como dicen, Yahshua. ¿Sabe que la última letra del alfabeto hebreo no viene en el griego? Es decir, la A que usted ve ahí, Yeshua, esa no viene en el alfabeto griego. Por consecuencia, si se translitera del hebreo al griego, le tienen que quitar la A. Por eso es Jesús, porque en el griego no existe esa segunda letra. Esa letra A, para que usted me entienda, en el griego no existe. Siempre se menciona para hablar nombres femeninos. Es decir, yo no puedo decir a Jesús
Porque en un momento dado yo le dijera en la transliteración del hebreo al griego y del griego al español, si lo traduzco o lo translitero literalmente o directamente del hebreo, yo tendría que decir Jesúa o Jesusa, inclusive, ¿me entiende? Jesusa tendría que decir, y en nuestro castellano yo no puedo decir Jesusa porque ¿cuántos saben que es un término femenino? ¿Sí? Pues igual en el griego, la última letra ese que se menciona en Yahshua es un término que se utiliza para, y única y exclusivamente para términos femeninos, para mujeres. Por lo cual no podemos decir, si directamente traducimos o transliteramos del hebreo al español, tendríamos que decir Jesusa, lo cual es incorrecto. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, mire, por eso muchos traducen del hebreo al griego y otros dicen igual. Como el hebreo no hay ni un texto del hebreo en el Nuevo Testamento antiguo, no existe, mi hermano, solamente existe un manuscrito que dicen que es el Mateo en hebreo, que supuestamente viene desde los primeros siglos, y es un hombre llamado Shem, se le llama el libro de Mateo de Shem Tov, para que usted me entienda. Shem Tov era un hombre que en el 1385, no sé, 1380 por ahí, escribió ese libro en hebreo, el libro de Mateo en hebreo, pero proviene del 1385, 1380 por ahí, 1385, es decir, demasiado reciente el manuscrito como para decir que venía de los primeros siglos. Un hombre llamado Shem Tov, y es muy mencionado ese evangelio, es muy mencionado, y es el único de hebreo que hay y viene del 1380. Hebreo más antiguo que los griegos no existe, no hay ningún manuscrito antiguo. Pero sabe que en el griego de los que se encontraron en las cuevas de Qumran había manuscritos del siglo IV, siglo V, o sea, siglo III, manuscritos del siglo III en griego, mi hermano. En hebreo no hay nada antiguo que exista, no hay ningún manuscrito, nadie se lo va a mostrar, nadie. Por lo cual hay una gran discusión y la gente quiere a fuercita meter el hebreo a nosotros los que hablamos habla hispana. A fuercita quieren, mezclan hebreo con español y hacen un relajo, por Dios, eso. Digo, que se lo trague aquel que quiera recibir una mentira, ¿no? Pero nadie se va a tragar eso, mi hermano. Los que estudiamos la Biblia, y si usted la estudia, mi hermano, juntamente conmigo, no va a encontrar ningún manuscrito antes de 1380. Antes no hay nada en hebreo. Todos los manuscritos antiguos, el siglo IV, siglo III, siglo V, mi hermano, vienen en griego. No hay nada en hebreo. Nada, no existe nada. Nada. Ahora, el libro de Mateo en hebreo de un hombre llamado Shem Tov, la mayoría coincide de los estudiosos de ese manuscrito en que los judíos manipularon, mi hermano, el libro de Mateo lo manipularon de tal manera que Mateo 28, 19, donde dijo el Señor Jesús, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabía que ese texto bíblico no viene en ese libro de Mateo? Viene todo trastornado, lo que quiere decir, y no menciona ni siquiera el nombre de Jesús, no lo menciona. Lo que quiere decir que lo manipularon los judíos para hacer un evangelio en Mateo para desviar a la gente. Y la mayoría de los estudiosos del libro, porque han estudiado ese libro de Mateo en hebreo, la mayoría coincide que fue manipulado por los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Estaba en posesión de judíos, no de cristianos. Qué casualidad, ¿no? Que había un evangelio en hebreo en posesión de judíos, mas no de la iglesia cristiana. Ahora, ¿quiénes eran los que conservaron los manuscritos más antiguos, mi hermano? La mayoría le echa la culpa a la iglesia católica, que empezó a interpolar o insertar textos bíblicos, mi hermano. No es así, porque se conservan manuscritos aún de las cuevas de Qumran, se conservan manuscritos en griego antiguos. Lo que quiere decir que hubo una manipulación en ese Mateo, un libro de Mateo en hebreo de un hombre llamado Shem Tov. Ok, entonces mire, si realmente estos hombres, hijos de un tal Esceva, hablaban y mencionaban el nombre, porque debieron haber mencionado en hebreo, eran hijos de principales sacerdotes de la sinagoga, mi hermano. Eran hombres que conocían el hebreo. Ahora, estos hombres andan exorcizando en el nombre Yahshua. ¿Qué pasa? Entonces dice,
Versículo 15, Hechos 19, 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Mire, el demonio, claro que el demonio conoce quién es hijo de Dios, lo conoce, mi hermano. Yo estaba echando fuera demonios, personas endemoniadas, mi hermano, y saben, los mismos demonios saben quién habita dentro de su servidor y quién habita dentro de usted. Estaba echando literalmente fuera demonios, ¿y qué cree? El endemoniado respeta. ¿A poco cree que de los hombres, regresando a la pruebita, y ahorita voy a ir a hombres como Smith Wigglesworth, ¿en qué nombre cree usted, en qué idioma cree que hablaba el nombre de Jesús cuando resucitó 20 muertos? Era inglés el hombre. ¿Usted cree que hablaba hebreo ese hombre? Smith Wigglesworth resucitó 20 muertos, mi hermano, y sanó infinidad de enfermos. Él hablaba el nombre. ¿En qué idioma cree? En inglés, mi hermano. Jesús hablaba él, en el nombre de Jesús. No sé si en el inglés dice in the name of Jesus, dicen. En Estados Unidos in the Jesus name. Bueno, es una manera diferente de hablar el idioma inglés, ¿no? Pero in the name of Jesus echaba fuera a los demonios. Smith Wigglesworth echaba fuera el espíritu de muerte y resucitó más de 20 muertos. Lo hizo en inglés, mi hermano, no lo hizo en hebreo. Ahora, regresando a la pruebita, le vamos a dar 500 pesos para la persona que sea desgarrada por él, ese loquito endemoniado. Haga la prueba, mi hermano. Grabémonos en video para irnos a algo real, que usted diga: a ver, pastor, compruébeme que el hebreo no es el idioma en que obedecen los demonios. Compruébeme, porque estos hermanos de acá que eran de palabra fe, de acá de la zona del noroeste del estado de Sonora, ya se están desviando diciendo que el hebreo es el idioma en que los demonios escuchan y obedecen. Si fuese así, mi hermano, yo pongo a prueba todo esto del evangelio. Hay que ponerlo a prueba, ¿no? Si es en el nombre de Yeshua, entonces agarremos a una persona de cierta religión que no haya nacido de nuevo y le digamos: te voy a dar 500 pesos porque a ese loquito tú le vayas a echar fuera los demonios, y le vas a decir que en el nombre de Yeshua tú le vas a echar fuera el demonio. 500 pesos te vamos a dar. Lo vamos a grabar en video, a través de celular, mi hermano, porque debemos nada más por no decirle reto, ¿verdad? Se escucha feo, pero debemos de comprobar que el evangelio funciona. Y esa persona va a decir: tú le vas a echar fuera los demonios a ese loquito ahorita ya anda tirándole piedras a todo el mundo que pasa por ahí, ya anda desgarrando gente, ya le anda haciendo daño a la gente. Y te voy a decir, y vamos a hacer esa prueba, la vamos a grabar en celular, y le voy a decir: yo te voy a este dinero, pero tú le vas a decir: en el nombre de Yeshua te conjuro, demonio, que salga de ese hombre. En el nombre de Yeshua, espíritu inmundo, sal de ese hombre. Haga la prueba, mi hermano. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué cree que le va a contestar el endemoniado? Conozco al Yeshua que tú predicas, o que me estás demás. Conozco quién es el pastor Sergio Soto y los que se congregan en FIP por Guadalajara. ¿Pero tú quién eres? Es comprobable lo del evangelio, ¿eh? Es comprobable lo del evangelio, mi hermano. Si queremos llegar a un extremo, no, es que Yeshua es el hebreo. Si queremos llegar a un extremo, mi hermano, hagamos esa prueba. Una persona sin Cristo en su corazón, dígale que le eche y vayamos con el loco más extremista. Vayámonos allá al manicomio que está acá para el lado de Chapala, ¿no? Por ahí está el manicomio, ¿no? ¿Dónde? Pero es para aquel lado, ¿no? Vayamos al manicomio y le vamos a decir al encargado del manicomio: vamos a hacer una prueba para ver si en el nombre de Yeshua en hebreo le van a obedecer los demonios. Por favor, tráeme al endemoniado más, al loco más agresivo, por favor. A ese queremos, a ese que tienes con cadenas y se zafa de las cadenas, a ese queremos. Y a este hombre que lo traemos de cierta religión le dimos 500 pesos porque él echara y mencionara el nombre de Yeshua en hebreo para que le echara fuera los demonios. Haga la prueba, mi hermano. Es comprobable el evangelio.
Yo sé que en el nombre de Jesús yo he echado fuera demonios. En el nombre de Jesús resucitó más de 20 muertos Smith Wigglesworth. En el nombre de quién cree que está echando este hombre de Benny Hinn sanó a multitud de gente. ¿En nombre de quién? TV Joshua, ¿en nombre de quién echa fuera los demonios? No menciona el hebreo. ¿Salen fuera los demonios? Sí, véalo por la televisión, mi hermano. No engañemos a las personas. Amigos, si tú eres un judío mesiánico, no engañes a las personas. ¿Para qué? Los engañan. El evangelio es comprobable. Y yo pongo esta prueba a cualquier judío mesiánico que me vaya a ver por este medio. Yo pongo esta prueba. Y hagamos esa prueba. Si él lo quiere, yo soy testigo y lo grabo en video, mi hermano. Si el nombre en hebreo Yeshua va a funcionar para echar fuera un demonio a una persona que no conoce a Cristo, que es muerto espiritual. Si va a depender de ser muerto espiritual por hablar el hebreo y le va a obedecer un espíritu inmundo, yo lo someto a una prueba real para ver el poder de Dios, a ver ante quién se somete el espíritu inmundo, ¿ok? Y luego vamos a hacer otra prueba. Un nacido de nuevo que conoce su autoridad en Cristo Jesús, echar fuera a los demonios, ese mismo demonio, pero en el nombre de Jesús. Yo lo someto a consideración, a una valoración y a una prueba que se haga así. Si hay alguien del internet, con mucho gusto lo hacemos. Además, yo pongo los 500 pesos y que él ponga a su familiar muerto espiritual. Yo pongo los 500 y que él ponga a su familiar muerto espiritual de cierta religión, pero que sea muerto espiritual mencionando el nombre de Yeshua, ¿ok? Así es que lo ponemos a consideración de nuestros amigos que nos van a ver por internet. Ahora, ¿estamos peleando con esta gente? No, la verdad no me importa si al rato mencionan otra palabra, ¿me entiende? Porque ya el nombre de nuestro Señor en hebreo, andan haciendo un relajo ya con eso, con el nombre de Dios. Usted lo va a encontrar tanta información por internet, mi hermano, pero el evangelio siempre es comprobable. Yo puedo someter a consideración una prueba a cada persona que quiera y decir, a ver, es que el nombre de Yeshua, bueno, comprobémoslo, ¿que no? Tú dices que el nombre de Yeshua se somete a los demonios, bueno, comprobémoslo. ¿No les parece lo más correcto que lo comprobemos aquí en este tiempo? ¿Ante quién se someten los demonios, mi hermano? No es ante el idioma en que hables el nombre, sino es ante el que lleva el nombre. Y el que lleva el nombre juntamente con el que ha creído en Jesús, ¿dónde cree que está Jesús? En el corazón de cada creyente. Se somete ante el nombre que tú le hables, en el idioma que tú le hables, siempre y cuando hables el nombre de Jesús, pero conociendo la autoridad de quien lleva ese nombre. ¿Estamos de acuerdo? Y veamos, mire, qué sucedió con esos hombres que hablaban el hebreo. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba Hechos 19:16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo iban estos hombres? Iban bichis, mi hermano, como dicen allá en Sinaloa. Encuerados, como dicen acá en Jalisco. A ver, ¿dónde está el nombre de Yeshua? ¿Por qué no les obedeció el demonio? Mi hermano, todo aquel que quiere decir que el hebreo, que es el idioma oficial, inclusive el idioma oficial del cielo, mi hermano, solamente está engañando, es un engañador. Yo no lo veo de otra manera más que quiere engañar a gente. No es nada más que quiere engañar a personas. Ahora, ¿le va a funcionar la fe? Vea los resultados, mi hermano. Si usted conoce una persona que anda con ese rollo del hebreo, vea los resultados, oye, y espere los resultados. Que no, el evangelio de Cristo es comprobable. Veamos los resultados. Oye, ¿te está funcionando eso de hablar en hebreo? ¿Estás más enfermo, más pobre? Cada día tienes menos. Óyeme, yo creo que a veces se necesita un poquito de utilizar el cerebro como para ver que las cosas no funcionan cuando no vienen en la Biblia, mi hermano. No es así. Si no hay ni un manuscrito en hebreo, mi hermano, ahorita en la actualidad, si Dios quería conservar el hebreo, ¿qué no Dios quería conservar el idioma de Dios? Que dicen ellos que es el idioma de Dios. ¿Por qué no se conservó ni un manuscrito antiguo a la fecha? ¿Por qué no existe?
Solamente quieren engañarme, son engañadores. Y por internet se encuentra infinidad de gente. No va a funcionar la palabra, Señor. No va a funcionar. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 27: ¿sí o no los enviaron desnudos? Les obedeció porque eran hebreos. Estos hombres eran hebreos, utilizaban barba también y la kipá. ¿Se sometieron los demonios ante la barba de estos hombres? No se encuentra nada de los que tienen barba, ¿no? Sino me estoy refiriendo a los judíos o a los mexicanos que se quieren hacer pasar por judíos y que ya se dejan crecer la barba, porque antes no se la dejan, cuando eran evangélicos no se la dejaban crecer. Ahora que dicen que quieren hablar hebreo, se dejan crecer la barba para parecer judíos, pero no son más que nopaleros. ¿Me entiende? Ahora, ¿se sometieron los demonios ante la barba de los judíos estos? ¿Se sometieron ante el talit que llevaban, ese como tipo chal, como tipo abrigo, etcétera? Ante la kipá de estos hombres se sometieron. No, los demonios no ven tu aspecto físico, mi hermano. No van a ver su aspecto. Ahora, yo he visto y he sabido de casos de curitas así que con sus batas largas, curitas, esos vestidos de algunos de café y otros de negro, mi hermano. Yo he sabido de varios casos donde los demonios los han dejado sin sus faldas, para que usted me entienda. En calzones los han enviado a la iglesia de regreso. O sea, ha habido varios casos. Mire, mi hermano, hay casos en el internet registrados. Inclusive hay hasta películas. ¿Ha visto usted películas de casos reales donde cierta denominación, cierta iglesia, los sacerdotes, o que se dicen sacerdotes, utilizan esas faldas largas? Sí los ha visto, ¿verdad? Y que utilizan también, que no sé si una parte es el talid, el que utilizan, porque es algo así que utilizan aquí, ¿no? Sí lo he visto, ¿verdad? Yo en alguna ocasión entré al confesionario y me puse uno y dije, a ver cómo me veo. Y sí me lo he puesto, sí me los he puesto esos. Los he visto en el confesionario, he entrado al confesionario y me los he puesto. Mi propia familia es testigo. Bueno, entonces dije, a ver qué se siente ser curita por unos segundos. Mi hermano, los demonios no van a obedecer ante un vestuario. No van a obedecer. A estos hombres que sabían hebreo, hijos de sacerdotes, de los principales de la sinagoga, que utilizaban la barba larga, la kipá y todo ese tipo indumentaria judía, no les obedecieron los demonios. Aunque hablaban el nombre Yahshua en hebreo, no les obedecieron los demonios. Ahora, ahí estamos entendiendo que los demonios no se van a sujetar ante un idioma, ni se van a sujetar ante una forma de vestimenta, ni inclusive no se van a sujetar a una creencia, ni a una religión, mi hermano. Ni porque guardo el sábado se van a sujetar los demonios. Los demonios solamente se van a sujetar porque Cristo y yo, Cristo y usted se han hecho uno. El que se une al Señor se hace un espíritu con Cristo, y por eso los demonios obedecen. ¿Estamos entendiendo? Hable el idioma de Cristo en el idioma que lo hable. Ahora, ¿ha visto los videos de Reinhard Bonnke en el internet? ¿Los ha visto en YouTube? Reinhard Bonnke, un hombre alemán, que son los milagros más extraordinarios que se han visto en el África, y que son miles y miles de africanos que se han convertido en su ministerio en miles y miles de milagros. Inclusive ha resucitado, creo, muerto también Reinhard Bonnke. ¿De qué nacionalidad cree que es él? Es alemán. ¿En qué idioma echa fuera los demonios? En alemán, mi hermano. ¿Quiere decir que el nombre de Jesús en alemán funciona para echar fuera los demonios? Claro. Y están mencionando el nombre de Jesús en alemán, mi hermano. No lo están mencionando ni en inglés, ni en hebreo, ni en arameo, inclusive ni en griego. Realmente hay mucha gente estafadora, mentirosos por internet, mi hermano, que los va a encontrar usted muy piadosos y parecen hasta buenas personas. Y no digo que sean buenas personas, pero hay otros que sí son estafadores y saben la verdad y ocultan la verdad. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esos temas? Porque a más de alguno por internet lo vamos a hacer libre, mi hermano. Ahora nuestros hermanos que eran de palabra fe, ahora ya están con los mesiánicos allá en Sonora también, algunos hablando del hebreo y
y que el hebreo es el mejor idioma. Dios mío, pues ya la gente está trastornándose, se desvían de la verdad, diciendo cosas que Cristo no dijo y cosas que Cristo juzgó y criticó muy duramente. Inclusive Cristo les dijo hipócritas en Lucas capítulo 13, porque desataban su asno en día de reposo. Pero aquella mujer, no sé si eran 12 o 18 años, que tenía atada por Satanás durante 18 años, no se debía desatar, dijo el Señor Jesús, en día de reposo. Y le dijo: hipócritas, ustedes desatan a su asno, ¿por qué yo no voy a desatar a una mujer totalmente enferma? A tal grado llegaba, mi hermano, la hipocresía de los fariseos, que ahora se está inmiscuyendo a través de los evangélicos que ya se creen judíos, es decir, el judaísmo mesiánico. Ahora, ¿existe judaísmo mesiánico verdadero? Sí. Los que están en Israel, que han creído en Jesús y que vienen de la descendencia de Israel. Ese es el objetivo principal, mi hermano, entender la palabra. ¿Por qué no va a funcionar la fe? ¿Por qué la visión que establece Habacuc no le funciona a muchos? ¿Por qué mueren antes de tiempo, mi hermano? ¿Por qué tiene la gente que morir antes de tiempo? Porque mezclan algo que es bíblico, que es la fe, con algo que es antibíblico, que es decir, volver a costumbres, a reglamentos, a cosas de los fariseos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, hay diversas doctrinas erróneas, y en 1 Timoteo 4 dice que había infinidad doctrinas de demonios establecidas, puestas por demonios en las mentes de personas que estudiaban la Biblia, con la finalidad de trastornar a aquellos que habían conocido la verdad. Mi hermano, usted recibió a Cristo Jesús, cree que nació de nuevo, ya va al cielo. Ahora, ¿dejará de ir al cielo si dejó de hablar el hebreo? ¿O comienza a hablar el hebreo, ahora se va a ganar más el cielo porque sabe hebreo? No, mi hermano, no. Estamos hablando verdades bíblicas, ¿ok? Yo no quiero manipularle nada, mi hermano. Nada quiero manipularle. Estoy hablando historia. 1380 y tantos, un hombre llamado Shem Tov. Ese hombre escribió el libro de Mateo en hebreo. De ahí hacia atrás no hay nada. ¿De dónde lo agarró? Nadie sabe de dónde lo tradujo. Pero la mayoría coincide que viene del griego y del latín, de donde tradujo al hebreo en el 1380 y tantos. Digo, ¿para qué hacen tontos a la gente? ¿Para qué dicen que existe un Mateo en hebreo de los primeros siglos? ¿Para qué hacen tontos a la gente? ¿Por qué no decir la verdad? Ahora, todo esto, mi hermano, vamos a dar cuentas un día con el Señor. Dígame, ¿yo por qué tengo que venir a mentir? O sea, ¿qué negocio tengo yo de decirles que el hebreo no es el idioma correcto? ¿Qué negocios tengo yo? O sea, ¿en qué me voy a beneficiar yo? A mí me está yendo bien, me va a seguir yendo bien. O sea, ¿qué negocios tengo de corregir a las personas por internet? Yo no tengo un negocio más que hacerlos libres. Y hay mucho, mi hermano, incluso ya de palabra fe, que se está metiendo al hebreo, se está metiendo con los judíos y andan en ese tipo de movimiento. Ok, entonces ya le di ejemplos reales de personas que en el idioma africano, que en el idioma alemán, que en el idioma inglés echaron fuera demonios y resucitaron muertos. Ejemplos reales de la actualidad. Ahora yo pongo un ejemplo a una persona. Si cree que el hebreo es el idioma, es lo correcto para que se sometan los demonios, son muerto espiritual, y lo agarra en la calle y le echa fuera a los demonios. Y veamos el resultado. Entonces, el evangelio siempre es comprobable, mi hermano. O sea, nadie nos puede engañar, digo, en la actualidad nadie nos puede engañar, excepto que yo quiera ser, cada uno de nosotros queramos ser engañados. Entonces sí, como dicen, el pez por su propia boca, ¿qué pasa? ¿Quién es el que agarra el anzuelo? Va el pescador a pescar, pero él solamente lanza el anzuelo al río, al mar. Pero ¿quién es el que automáticamente se mata así en sí mismo? Dígame, ¿quién es el que toma el anzuelo? Es el pez. Entonces no seamos de los peces, mi hermano, porque el anzuelo yo lo puedo agarrar. Digo, anzuelo significa alguien que lo quiere enganchar con una doctrina de demonios. Alguien puede lanzarle una doctrina de demonios. Es más, Melanie, te voy a lanzar una doctrina de demonios ahorita, ¿ok? Mira, Melanie, quiero convencerte, Melanie, de esto.
quiero convencerte que si tú hablas totonaca, el Señor te va a escuchar. Y en el totonaca de aquí en adelante Dios te va a oír. Tienes que aprender ese dialecto, porque si no lo aprendes, Dios no te va a oír en el totonaca. Es más, si no sabes totonaca, en el cielo no te vas a poder comunicar con los ángeles ni con Dios mismo, porque Dios habla totonaca. Es más, si no hablas totonaca, a lo mejor San Pedro con las llaves, cuando llegues al cielo te va a decir: Melanie, a ver, ¿quieres entrar al cielo, hija mía? Sí, a ver, háblame en totonaca. ¿No sabes totonaca? No entras al cielo, órale, al infierno. Ahora, ¿te la creíste, Melanie? Pero si yo soy el pastor, me tienes que creer. ¿Se da cuenta que no se trata de ser pastores o de ser líderes? Se trata de lo que la palabra dice, mi hermano. Podrá venir una persona con más edad que su servidor, con mejores ropajes que su servidor, dando apariencia de piedad, mi hermano, pero puede llevarlos al infierno una doctrina. Puede llevarlos al infierno. Por supuesto que creemos que alguien puede negar a Jesús y perder su salvación. Entonces, mire, siguiendo con la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Por qué Jesús lo hizo? Hay que respetar lo que Jesús hizo y por qué lo hizo, ¿ok? En Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a leer. ¿Qué hizo Jesús? Guardar el Shabbat es bíblico. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a lo que hizo Jesús o conforme a lo que hicieron los fariseos? ¿Qué es lo bíblico, mi hermano? Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos hay que ahí había una necesidad? ¿Sí? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Luego dice que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok, hasta ahí vamos bien. Versículo 7, versículo 8. Hasta ahí un ciego recibió un milagro de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús hizo una obra. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Y uno decían: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. ¿Qué más pruebas pueden tener, verdad? Uno decía: sí es, no, otro se parece, tiene la misma barba que el otro. ¿Me entiendes? Y la gente: no, él decía: sí soy, ese que estaba ciego. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de ¿qué? De reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo. ¿Cuándo Jesús encontró al ciego? En un día de reposo, ¿estamos de acuerdo? Entonces era un día de reposo, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Qué hizo Jesús? Hizo el lodo. ¿Sabía que el hacer lodo no era permitido por los fariseos? Por los que guardaban el séptimo día, sábado o denominado Shabbat. No podía hacer lodo porque, ¿qué cree? Hacer lodo era trabajar. Y como era día de reposo, pues Jesús, nuevamente Jesús. ¿Qué decían los fariseos? Ya no soportamos a este Jesús. De plano nos está sacando canas verdes. Oye, no se debe trabajar en día de reposo. ¿Y qué? Lo primero que hace, va a hacer lodo. Escupe en tierra y hace lodo. Ay, Jesús.
¿Sabía que Jesús era un dolor de cabeza para los fariseos, para los religiosos de su tiempo? Versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿No entienden? 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda ¿qué? ¿Se da cuenta? En internet se dice, mi hermano, que Jesús guardaba el día de reposo. En internet se dice. Y los engañadores de los falsos mesiánicos o los que quieren guardar el Shabbat o el séptimo día, ellos dicen que Jesús lo guardaba, por eso lo guardan. Pero la Biblia dice todo lo contrario. ¿A quién le vamos a hacer caso, dígame usted? ¿A la Biblia, a las palabras de Jesús, o a un religioso que quiere tergiversar la palabra y quiere engañar nada más? Yo le voy a hacer caso a lo que la Biblia dijo, a lo que Jesús dijo, a lo que quedó escrito en los manuscritos. Ahora, ¿usted cree que esta parte donde dice cuál es el problema de ellos? Dice que Jesús no procedía de Dios porque no guardaba el Shabbat. Sabía que eso, de los que nos congregamos los domingos, sabía que muchos de los, tanto sabatistas como mesiánicos y otros que quieren guardar el mentado séptimo día, sabía que muchos de ellos nos juzgan duramente porque dicen que en día de reposo no lo hacemos, no nos congregamos. Pero si los judíos querían hacer lo mismo, es decir, ellos nos critican a nosotros, y vemos la misma característica de los fariseos ahorita en esas personas que quieren guardar el séptimo día. Las mismas características en mesiánicos, es la misma, mi hermano, la misma actitud fariseica que había en la época de Jesús. La misma actitud. En la actualidad, ahora, yo siendo evangélico, ¿por qué me voy a ir al judaísmo mesiánico y luego me voy a hacer como los fariseos? Pues es que no. O estoy tumbado en la cabeza, en Argentina significa loco. O estoy demasiado tumbado en la cabeza, o algo está pasando. O una de dos, o estoy endemoniado también como los fariseos. Algo debe estar pasando, mi hermano, porque no es una conducta normal. Es una conducta normal, mi hermano. No es una conducta normal. A ver, dígame usted, ¿es conducta normal que usted vaya por la calle y diga, aquí me dieron ganas de ser del 2? Y se ponga en plena calle ahí y agarre matorrales para limpiarse allá? Digo, ¿es una conducta normal esa, mi hermano? ¿Verdad que no es una conducta normal? Bueno, excepto que plano se ande haciendo y que diga, ay, me agarró el chorrillo y me agarró la diarrea y de plano ando mal del estómago, pues hoy así hasta arriba del carro ese, mi hermano. Porque ha habido personas que se han hecho arriba del carro, ¿sabe usted? Óigame, pues, o sea, ¿qué va a hacer, verdad? Pero no es regularmente, si no anda mal del estómago, será una conducta normal que usted se vaya. Aquí me gustó esta banquetita, es más, está muy fresco, debajo de un árbol. Aquí me gustó. ¿Será normal que usted vaya ahí caminando por las calles del 13 y de repente, pues me dieron ganas, con permiso, gente? Y como dicen, si usted se tapa los ojos, la gente no lo ve. ¿Se ha escuchado esa frase? Nada más tápate los ojos, la gente no te va a ver. Dios mío, qué gran, eso sí es una gran mentira, ¿no? Que te tape los ojos y porque te tapa tú no los vas a ver a ellos, pero ellos sí te van a ver. Ahora, ¿es una conducta normal que una persona ande haciendo en la calle normalmente? No es una conducta, es una conducta normal. Mi hermano, en la ciencia le llaman, no recuerdo cómo le llaman, es una conducta patológica. O sea, no es una conducta normal de una persona así. Ahora, ¿es una conducta normal de que usted llegue a un supermercado y empiece a pelear con las personas? No es una conducta normal. No son conductas normales, son conductas patológicas. Es decir, hay un problema en su mente. Hay un problema en su mente, mi hermano. Debe haber un problema en su mente. No es algo, es algo anormal, para que usted me entienda. El que alguien diga, de repente alguien diga, oye, voy a guardar el sábado, pero si dice la Biblia que Jesús no lo guardaba. Es que voy a guardar el sábado, pero dice que aquí, mire, Juan 5, versículo 16, dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el Shabbat. Pero es que sí lo guardaba, pero la Biblia dice que no. Entonces, pues aquí estamos jugando.
¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué es lo normal, mi hermano? Que llegue a su casa y se siente en la taza de baño. ¿Qué es lo normal? Que vaya a un lugar donde haya un baño público, pague los 5 pesos, por favor no se cuele, agarre los 5 pesos y entra al baño y hace la taza del baño. Eso es lo normal. ¿Estamos de acuerdo que es normal? Pastor, pero en la época de Jesús no había baños. Bueno, y ese es otro boleto, ¿no? ¿Dónde hacía el Señor? Qué bueno que no lo registró la Biblia, ¿no? Si no, hasta en eso iban a imitar al Señor. Dios mío. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había que un pleito entre ellos, porque muchos decían, sí viene de Dios, y otros decían, no, porque no guarda el Shabbat. Los mismos judíos sabían que hay diferentes líneas, diferentes grupos o escuelas rabínicas. Sí sabía que hay diferentes, ¿verdad? Existen ahorita los caraítas, que surgieron en el siglo V después de Cristo. Los caraítas existen, los judíos rabínicos, que después de la destrucción del templo de Jerusalén se volvieron judíos rabínicos. Antes eran sacerdotes de la tribu de Leví, etc. Y después se volvieron rabinos o maestros. De tal manera que el judaísmo rabínico dice que debe guardar el Talmud. Los caraítas no solamente dicen guardamos la Biblia, entre ellos mismos ni siquiera están de acuerdo. Pero ¿por qué mejor los judíos mesiánicos? ¿Por qué no se van con los judíos caraítas? En lugar de irse con los judíos rabínicos, los que más se asemejan a los mentados fariseos. Mi hermano, hay un hombre llamado en internet que es judío caraíta, no recuerdo muy bien el nombre ahorita, pero este hombre dice que él era de los vigilantes de la puerta. Cuando llegaban a la sinagoga de los caraítas en Shabbat, porque guardan el Shabbat también, pero si alguien no cumplía con una de las reglas, era como un judicial, hay que, como alguien, ¿sabes qué? A esta persona hay que ya impedirle el acceso a la sinagoga porque no está cumpliendo el Shabbat conforme a nuestras reglas. Sabía que existen, inclusive se vuelven hasta policías, se vuelven de ese tipo de personas que siempre andan verificando. A ver, no andan vestidos conforme deben andar vestidos los judíos en Shabbat, y empiezan solamente a juzgar al otro, como diciendo, yo ya cumplo con este requisito y los demás no lo cumplen, son unos pecadores porque no lo hacen. Mi hermano, hay tantas reglas en el mentado Shabbat, como se lo expliqué en Éxodo 35, vienen algunas reglas, y ellos inventaron miles de reglas más para guardar un sábado. Es un poco tedioso todo, a veces este tema es a veces medio tedioso, enfadoso, poder corregir a una persona que a veces no quiere ser corregibles. Hay gente que no quiere ser corregida, porque mucha gente va a decir que hasta que me vean por internet, déjame, yo así voy a seguir con mi línea, sí le sigo. Bueno, no hay ni un problema, yo no tengo ni un problema con esas personas, ¿me entienden? Es que yo quiero que Satanás me mate, pastor, déjeme. Bueno, pues que te mate, pues. Pero no me invites al café de tu sepelio, por favor, no me inviten. Yo no voy a avergonzar a Cristo, mi hermano. No voy a morir antes de tiempo porque voy a guardar la palabra como debe ser. Si alguien se quiere morir antes de tiempo, bueno, pues que mezcle la fe con otras doctrinas, sí. Ahí le tocaremos las golondrinas. Por favor, ahí le tocaremos las golondrinas. ¿Qué quiere Cristo, mi hermano? ¿Cuál es el objetivo de Cristo, mi hermano? Que nosotros salgamos de ese tipo de movimientos, que no mezclemos y no nos metamos en esos movimientos. ¿Sabía? El pueblo evangélico ya ahorita tiembla, porque tanto el hebreo como el mesianismo se están inmiscuyendo entre los evangélicos. Yo no tiemblo, a mí me vale. A mí no me importa si la gente se va al judaísmo. Como decía mi abuela, ¿te quieres fregar? Pues frígate. Así decía mi abuela. ¿No me haces caso? Pues frígate. Así decía mi abuela, mi hermano. Más claras sus palabras, más claras que el agua, ¿no? No hay otras palabras, la verdad. A mí no me afecta, pero hay iglesias cristianas donde están temblando, porque ya la gente empieza a meterse al judaísmo. Pues cada quien que haga con su vida
Pero mi objetivo es enseñar. Enseñar la verdad sin manipular las escrituras para que usted no sea engañado. Ahora, cada quien decide ser engañado o no ser engañado, ¿ok? Pero mire, vamos a continuar con la historia de Jesús. Dice el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Muy bien, muy buena respuesta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había. Imagínense todo lo que tenían que hacer. Ya no creen en Jesús, no creen en sus obras. Pero este hombre, llegamos al versículo 25 y dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador Jesús, o no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Mire, una cosa, que si Jesús fue hebreo, que si hablaba el hebreo, hablaba el arameo, ¿qué importa? Lo importante es que éramos ciegos espirituales, estamos muertos y ahora vemos y ahora vamos al cielo. ¿No es lo más importante? La palabra debe de funcionar, mi hermano. Aquí Jesús, hablando en el mismo capítulo 9 de San Juan, en la misma discusión, porque sabe que era una discusión muy fuerte que hacían con Jesús. Le volvían a preguntar, dice en el versículo 26, ¿qué te hizo Jesús? ¿Cómo te abrió los ojos? Le preguntaron los fariseos. Versículo 27, Juan 9, 27. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse discípulos de Jesús? Imagínense. Y luego, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos ¿de qué? De Moisés somos. Y ahí viene otra hipocresía de los fariseos. Si fueran discípulos de Moisés, mi hermano, no hubieran impuesto tantas reglas para guardar el Shabbat. Si hubieran sido discípulos de Moisés, se hubieran sujetado a Éxodo 35 y Levítico, no sé, es el 24, por ahí viene. Nada más eso se hubieran sujetado para guardar el Shabbat. Entonces no eran ni discípulos de Moisés ni discípulos de Jesús, porque Jesús les dijo, mire, ¿qué les dijo Jesús? Fue bien drástico Jesús con ellos. ¿Qué les dijo Jesús? Vamos a Mateo 23. ¿Qué les dijo Jesús? Amén, pastor, gloria a Dios, aleluya. Por lo menos ya hubo un hermano ahí que dijo eso. Gracias, Señor. Hay pastores que se sienten, es que la gente no dice amén. Pues qué me importa que no digan amén, ¿verdad? Mientras yo esté enseñando lo que es verdad. Como dice mi pastor, no todo es gozo en la tierra. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, que era gente y discípulos, ¿ok? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra. ¿Qué es una cátedra? De ahí viene la palabra catecismo. Viene la palabra de enseñanza, instrucción, doctrina, todo eso. La parte de la cátedra, la palabra cátedra, todo eso es doctrina, instrucción. Viene siendo un esquema doctrinal, por decirlo así, ¿ok? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Si quieren lo leemos en otra Biblia para entender un poquito más la frase. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 23, versículo 2. Y lo vamos a leer en otras Biblias para ver qué nos dice. Los maestros de la ley y los fariseos tienen autoridad de explicar la ley de Moisés. Eso significa cátedra. Cátedra más o menos es como una interpretación, un estudio de la ley, para que usted me entienda. Eso significa cátedra.
Dice, los maestros de la ley y los fariseos han sido los encargados de interpretar la ley. Por eso se llama cátedra. Cátedra es un conocimiento acerca de lo que está escrito o una explicación acerca de lo que la Biblia dice. ¿Sí me entiende lo que es cátedra? Es decir, yo hago una doctrina en base a una explicación que yo creo que la Biblia dice. Porque hay muchas cosas que en la Biblia no se entienden, pero por eso se explican para que entender qué es lo que Dios quiso decir en la palabra, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí qué es cátedra? En la cátedra de Moisés, es decir, en la doctrina de Moisés, en la Biblia, en la palabra, en la ley de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que les digan que guarden, ¿qué dice? Guárdenlo y háganlo, ¿sí o no dice eso? Pero basado en qué? En la cátedra de Moisés, es decir, en la ley de Moisés. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? En la palabra que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 20. Estamos hablando de los mandamientos y las leyes que Dios le dio. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Es decir, todo lo que te digan los fariseos conforme a la cátedra de Moisés, háganlo, guárdenlo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que eso les quiso decir, ¿sí? En la cátedra de Moisés se sientan, así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Con respecto a la ley de Moisés, a lo que la Biblia dice, a la Torá, 5 primeros libros y a los profetas. En este caso se refería a la ley de Moisés. Todo lo que le digan los fariseos conforme a la ley de Moisés, por favor, sí, guárdenlo, háganlo. Pero aquí viene la segunda parte. Mas no hagan conforme a qué, conforme a sus obras. ¿Cuáles eran las obras de ellos? Porque ellos dicen, pero ¿qué creen? Son hipócritas porque no hacen lo que dice la ley de Moisés. Es decir, la ley de Moisés decía que en Shabbat solamente no iban a prender fuego, iban a tomar 2 panes sin levadura, etcétera. Dice cosas, casi nada dice. Pero ¿qué decían los fariseos? No, en Shabbat no puedes hacer esto, no puedes cortar papel de baño, tienes que cortarlo antes para poder ir al baño. En Shabbat no tienes que recorrer más de 1 kilómetro. En Shabbat no tienes que pagar ni comprar nada. Si no te vas a subir al camión para irte de un lado a otro. En Shabbat no vas a hacerle esto. En Shabbat no vas a recoger leña. En Shabbat no vas a prender nada. En Shabbat no vas a hacer comida. En Shabbat. Ahí son las obras de los fariseos. Si te van a decir algo conforme a la ley, hazlo, guárdalo. Pero no hagas conforme ellos hacen, porque ellos hacen, ¿qué quiso decirles Jesús? Que ellos hacen lo que no está escrito en la ley de Moisés. O sea, hacen lo que bien les pega en gana, ¿me entiendes? De lo que ellos creen que supuestamente Dios dijo, pero no lo dijo. ¿Sabía que en el Talmud eso es lo que básicamente está escrito? Lo que ellos creyeron que Dios dijo, pero Dios nunca lo dijo. Ok, mire. Entonces estamos de acuerdo que conforme a la ley sí lo van a guardar y lo van a hacer, ¿ok? Sí. Así que todo lo que digan, guárdenlo conforme a la ley, ¿ok? Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen, ellos te dicen de la ley, pero literalmente hacen otras cosas que no vienen en la ley de Moisés. Ahora mire, porque atan cargas pesadas, dice el versículo 4, y difíciles de llevar. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mi hermano, si usted leyera gran parte del Talmud, Dios mío, se iba a asustar todo lo que viene ahí. 613 mandamientos de la ley, más otros 600 y tantos del Talmud. Atan cargas pesadas, pero ¿qué creen? Ellos no las quieren llevar. Antes haced todas sus obras para ser vistos. Antes ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. ¿Sabe qué son los flecos esos? En la época de Jesús ya existían los flecos. ¿Sabe qué es un fleco? A ver, pásale, Michelle. Le voy a decir que es un fleco. Mire, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Que eran personas solamente que hacían las cosas para ser vistos por la gente. ¿Usted cree que usar barba, una kipá y esto, y andar por la calle así, usted cree que lo hacen por Dios? ¿Porque aman a Dios? Mi hermano, lo hacen para que la gente, oh, ahí viene un israelita, miren, véanlo, la barba,
véale la equipa y vea, ese es un nombre de Dios. Es un nombre de Dios, véanlo nada más, viste como los judíos. Gente que quiere ser solamente vistos, es decir, el exterior les importa más. Pásale, Michelle. ¿Qué dijo Jesús? Antes ellos hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Los judíos askenazi, que por allá vivieron en Alemania, tienen una diferencia con los judíos que vivieron acá en la zona ibérica de España. Unos dicen, los flecos, suponiendo que la Michelle sea una judía, esta es la equipa. Los judíos askenazi utilizan los flecos por delante. Sí, utilizan los flecos. Y los judíos de otra zona, de la zona ibérica, utilizan los flecos. No los utilizan por dentro. Usted los va a ver por internet. Utilizan los flecos así, mire. Y se ven unos rolitos aquí, así muy bonitos como la Michelle. Así. Esa es barba, Michelle. Los flecos son acá. Y utilizan de tal manera que sus flecos se van por la parte de frente. Y otros dicen, no, los flecos no van por enfrente, los flecos van por atrás. Es decir, en la época de Jesús, gracias, Michelle. En la época de Jesús ya existían los flecos. ¿Para qué eran los flecos, mi hermano? ¿De qué les servían? Para ser vistos por los hombres de que eran hombres piadosos que venían de Dios. Con apariencia de piedad, dijo el apóstol Pablo, que tenían apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad y del evangelio. Ahora, ¿qué les dijo Jesús? Ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones, es decir, los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. ¿Sabe que eso? Por eso los judíos mesiánicos salen con su barba para que la gente los vea. Mira, oh, wow, este hombre viene de Dios. Wow, me dejó impresionado con su gorrita acá arriba y su barba, mi hermano. Y que le digan, oh, maestro, maestro. Puras cosas externas, mi hermano, que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero los judíos mesiánicos ahora se quieren vestir como los judíos rabínicos. Y así andan, mexicanos, mi hermano, igual que usted y yo, con sangre totonaca, sí. Y así andan, quiere que la gente los vea, pues, en pocas palabras. Luego dice, en las salutaciones de la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es el maestro, mi hermano? Cristo. ¿Okay? Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mire, si alguien se cree que es superior a los demás, ¿qué cree? Debe ser el siervo. Debe ser el servidor, para que usted me entienda. Y luego dice el 12, porque el que se enaltece, ¿qué va a pasar? Mi hermano, será humillado. Y el que se humille, ¿qué va a pasar? Será exaltado. ¿Estamos entendidos ahí? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿y qué les dice nuevamente? Preciosos mis hijos. No, les dice hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entran ni dejan entrar a los que están entrando. A través del pueblo evangélico, mi hermano, los cristianos evangélicos, mucha gente está entrando al reino de los cielos. Mucha gente se está convirtiendo a Cristo porque los hacen nacer de nuevo, porque entienden el sacrificio de Jesús, porque creen que Jesús es su único Señor y Salvador. Romanos 10, del 8 al 10. Sin embargo, después de ser evangélico, regresan a costumbres judías. Jesús fue muy duro con ellos, mi hermano.
no dejan entrar a nadie al reino. Ya dejan hablar el nombre de Jesús, ya no lo hablan. Ya Jesús, no tienen que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ahora tienen que guardar el sábado para ser salvos. O sea, habiendo sido evangélicos, hermanos como nosotros. Jesús fue muy duro. Versículo 14: hay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Segunda vez que el Señor les dice hipócritas, ¿ok? Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor que condenación. No creo que porque usan, mi hermano, no creo que porque usan barba y la equipa, bueno, y la equipaca arriba, mi hermano, y el talit, no creo que por eso son más santos. La santidad de una persona, mi hermano, no es externa, es interna en el corazón. Nunca va a ser externa. Versículo 15: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces le dijo Jesús? Ya van 3 veces, en la misma historia, en la misma plática, ¿ok? Porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Dios mío, 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Pocas palabras, mi hermano, alguien que actúa como un fariseo aquí en la tierra, poniendo reglas de guardar el Shabbat, de decir que tienes que usar ciertos rituales judíos, todo eso, mi hermano, Jesús les llamó hijos del infierno. Digo, ¿por qué oponerme a Jesús? Yo prefiero estar con Jesús. ¿A quién prefiero? ¿A Jesús o a los fariseos? A Jesús. Jesús fue fariseo, israelita. ¿Fue fariseo? No, mi hermano. Estudiaba en la sinagoga con ellos, sí, pero no fue fariseo. ¿Por qué cree que lo juzgaba muy duro Jesús? Porque no era fariseo. Versículo 16: y hay de vosotros, guías de ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? O el templo que santifica el oro. Otra vez, insensatos, ¿y qué les dijo? Ciegos. Versículo 18: también decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos. Mire, no son frases sencillas esas, mi hermano. Que Jesús me esté diciendo, ahora, ¿por qué me voy a ir por qué siendo evangélico, cristiano, por qué me voy a ir con los que a Jesús les dijo necios? O sea, si yo me voy al judaísmo mesiánico, suponiendo que me agrade el hebreo y todo eso, oye, Jesús les dijo necios. Aunque muchos son necios, ¿no? Porque se van a ese tipo de reglas. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mire, eran personas dadoras esos, pero dejaron lo más importante de la ley, ¿qué? La justicia, la fe, ¿y qué más? La misericordia. Lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, mi hermano. O sea, ¿por qué tengo que? Básicamente se vuelven unos, como les digo, unos policías del templo. Porque si usted no guarda, mi hermano, algo que está conforme a ellos, olvídese. Versículo 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia, mi hermano. No creo que usted, porque los vea vestidos como judíos, son las mejores personas, mi hermano. A veces tiene el corazón más negro, mi hermano. No se imagina el corazón que pueden tener algunos de ellos. Ahora, algún evangélico pudiera tener ese corazón también, no negamos. Pero ¿por qué irme con los que Jesús les llamó hipócritas y tantas veces hipócritas, Señor? Dios mío, ya no quiero ser de los mesiánicos, de los judíos.
Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Debe de dar fruto, debe de funcionar el Evangelio. Debe de funcionar el Evangelio, hermano. Si no está dando frutos, es por demás. A veces los hechos, las obras y la manifestación de lo que tenemos aquí en la tierra hablan aún más fuerte que aún lo que profesamos o predicamos. ¿Sí sabe usted? Es más fuerte los hechos, las acciones y lo que nosotros tenemos en manifestación aquí en la tierra es más fuerte que nuestras propias palabras, inclusive nuestra propia creencia. ¿Por qué razón? Porque si alguien anda predicando ese tipo de aberraciones, mi hermano, judaicas, pero no está viviendo una vida conforme a Dios, no le está funcionando el Evangelio, está todo enfermo, pobre y arruinada la persona esa, digo, es por demás, ¿me entienden? Yo creo que las cosas se deben de ver, lo que creemos se debe ver en manifestación. ¿Estamos de acuerdo ahí? Fariseo ciego, dice el 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué es lo más importante? El corazón, mi hermano, de las personas. 27, hay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Imagínense una dama mexicana que ve a un judío con sus flecos aquí por delante, su kipá, ojos verdes, ojos azules. Se ven bien, ¿no? Por fuera. ¿Pero de qué dijo Jesús? ¿Pero qué dijo por dentro Jesús? Mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Mi hermano, el aspecto externo no tiene nada que ver. Lo que importa, quién es usted en su corazón. ¿Qué hacían los fariseos? Los ropajes, mi hermano, eran de los más caros. Vestían los ropajes más caros. Si usted ve películas de la historia del Señor Jesús, vea cómo vestían los fariseos. Los mejores vestidos, los más caros. 28, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad, mi hermano. Hay de vosotros, escribas y fariseos, 29, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiese vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Por qué cree? ¿Quiénes cree que eran los que querían matar a Elías? Eran sacerdotes de los mismos israelitas. ¿Sí o no, hermano Enrique? De los mismos israelitas querían matar a Elías. Y así mataron a muchos profetas. Había los mismos israelitas, judíos. (32) Vosotros también llenan la medida de sus padres. Y luego viene el 33, lo más bello que les habló Jesús a estos religiosos fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escapáis de la condenación del infierno? Por tanto, yo aquí os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos ustedes van a matar y van a crucificar. Mire, mi hermano, estaba tan fuerte la persecución de la iglesia primitiva. ¿Quién cree que andaba persiguiendo? Saulo de Tarso. ¿A cuántos no mató Saulo de Tarso? ¿Cuántos no mandó matar a Esteban? Fue uno de ellos. Pero cuando se convirtió Saulo en Pablo, el apóstol Pablo, mi hermano, ahora él era el perseguido. ¿Quién cree que los perseguía? Los mismos escribas y fariseos. Querían que guardaran el Shabbat y que fueran como supuestamente sus tradiciones deben de ser. Oye, mi hermano, yo no le veo ni un beneficio ser un judío, peor judío mesiánico. No le veo ni un beneficio. Yo envío profetas, sabios, escribas. Dice, ¿pero qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Unos de ellos ustedes van a matar y van a crucificar. Siguieron crucificando discípulos de Jesús, ¿sabía? No sé si el apóstol Pedro murió crucificado y no sé quién más murió crucificado. Siguieron crucificando todavía.
¿Mande? Isaías fue aserrado y partido por mitad. Óigame, ¿quiénes lo mataron? Los mismos israelitas. Para que venga sobre vosotros toda sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Mire, aquí dice que mataron a Zacarías, hijo de Berequías, entre el templo y el altar lo mataron. ¿Quiénes? Los mismos. La misma religión fariseica, mi hermano. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Está bien impresionante todo lo que Jesús les dijo. Todo lo que hacían los fariseos, créalo que no fue conforme ni al plan de Jesús ni al plan de Dios. Pero Jesús les dice en Mateo 11, ya con eso termino, Mateo capítulo 11, ¿qué les dijo Jesús? ¿De quién debemos de aprender? ¿De quién debemos de aprender? Mateo capítulo 11, versículo 27 ya, y con eso termino. Tenemos que ser libres, mi hermano, de todo esto, porque y si llega, porque el Espíritu Santo envía alertas. Si llega una alerta, mi hermano, de que se está inmiscuyendo el judaísmo entre los evangélicos y los cristianos, mi hermano, es a nivel internacional este asunto. No es un asunto local, no es un asunto de una iglesia de Jalisco, no es un asunto de una iglesia de México, es de varios países. Sobre todo en ellos son latinos, pero también en los anglos también se está metiendo todo esto, se está introduciendo todo esto. Por eso es importante alertar al pueblo cristiano. Es importante alertar todo cómo Satanás está metiendo otra vez el fariseísmo en la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 11. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Jesús. ¿Qué cree que está incluido ahí? Todas las cosas, está incluido el día Shabbat. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan ¿de quién? ¿De quién debemos de aprender todos los hijos de Dios, los creyentes en Jesús, los cristianos evangélicos que hemos recibido a Jesús, los nacidos de nuevo que existen en otra religión? ¿De quién debemos de aprender? De Jesús. Aprendan de mí, dijo Jesús. ¿Y qué dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando usted aprenda de Jesús y sea humilde en recibir la palabra, sea humilde en recibir la exhortación, la dirección del Espíritu Santo, entonces sí hallará descanso para su alma. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestro reposo. Entonces hallaremos descanso y tendremos paz, en el sentido de que la manifestación del Señor estará siempre de continuo en nuestras vidas. Aprendan de mí, dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No dice menso, ¿verdad? Dice manso con A, mi hermano, no se confunda. Soy manso y humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros somos humildes en reconocer que a veces hemos tenido errores y la hemos regado, o a lo mejor un amigo de internet que va por un camino errado en el judaísmo mesiánico o con los adventistas, tiene tiempo siempre de decir:
soy humilde y voy a aprender del maestro llamado Jesús. Voy a aprender del maestro. Entonces, cuando yo decido ser humilde y aprender las palabras del maestro, ¿qué cree que va a pasar? Entonces voy a descansar en él, porque él es mi descanso. Dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué carga nos pone Jesús, mi hermano? Solamente que lo oigamos a él. Porque dijo, no sé si el apóstol Juan o Pedro, solamente, Señor, en ti hay palabras de vida eterna. Solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. No va a encontrar palabras de vida eterna en ninguna religión, mi hermano. Usted, mande, Pedro lo dijo, solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iré? ¿Qué significa a quién iré? ¿Me regresaré a guardar costumbres judías? ¿A quién iré? Yo no voy a ir a los fariseos. Yo no voy a ir a los mesiánicos, no voy a ir a los judíos, porque lo único que va a dar reposo a mi alma es Jesús. Pero cuando yo soy manso y humilde y digo: Señor, si es cierto, he estado mal, me arrepiento, Señor, yo solamente te seguiré a ti. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Solamente voy a aprender de ti. Aprendan de mí, dijo Jesús. Ahora, ¿por qué las personas no entienden? ¿Por qué los evangélicos no han entendido? Más ahora los que andan metidos en el judaísmo, ¿por qué no han aprendido? No entendieron que Jesús dijo: aprendan de mí. Jesús guardó el Shabbat, mi hermano, no lo guardó. Andaba en la calle cuando sanó a ese ciego de nacimiento, mi hermano, y era en Shabbat y andaba en la calle. Estaba de un lado trasladándose de un lado a otro. No dice que estaba en la sinagoga. Aprendan de mí, dijo el Señor Jesús. Es decir, si Jesús no guardó el Shabbat, mi hermano, si Jesús no lo guardó, mi hermano, porque sí es cierto que estuvo unas veces en la sinagoga en Shabbat, recuerda, pero ¿qué cree que estaba haciendo en Lucas capítulo, no sé si es el capítulo 4, en el 17, que dijo Jesús? Que estaba predicándole que él era el Mesías. Y vamos a seguir viendo qué hacía el apóstol Pablo en día de Shabbat, mi hermano. Nunca guardó el Shabbat el apóstol Pablo. Si es cierto que iba en Shabbat a las sinagogas, ¿para qué cree? Para decirles: ya vino Cristo el Mesías, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Pablo iba a las sinagogas porque en Shabbat se reunían los judíos, obviamente, y iba y les predicaba acerca de Cristo, mi hermano. No iba a guardar el Shabbat. Nadie puede decirme que Pablo iba a guardar el Shabbat. Nadie puede decirlo, porque Pablo nunca guardó el Shabbat. Iba a predicarles, porque en sábado o en día séptimo, en Shabbat, era cuando los judíos, ¿qué creen? Se reunían, y ahí él aprovechaba para predicarles acerca de Cristo. Es decir, iba a ser un barullo, mi hermano. Por eso, ¿por qué cree que lo querían apedrear? Porque en Shabbat iba y les predicaba. Es como si usted fuera ahorita a la iglesia católica y se pusiera ahí en lugar del cura y se pusiera a gritar dentro de la iglesia: oiga, hermano, no le crean al curita, mire, le está hablando mentiras, solamente en Jesús hay salvación. Imite a Pablo. Vaya y métase a la primera iglesia que usted vea de esa religión. Solamente en Jesús hay salvación, dígale. No en los santos muertos. Y hay un curita llamado, creo que se apellida Toro o algo así. Tergiversa la palabra más no puede decirlo. He visto a Luis Toro, se llama, creo. Dios mío, agarra la Biblia y la acomoda como... Y hay cosas que de plano ya no puede acomodar y mejor se queda callado. Dios mío, y es supuestamente teólogo católico. Pero en fin, el evangelio se debe de ver por los frutos. ¿Le está funcionando la palabra? ¿Le está yendo mejor? ¿O cree que va en retraso o en retroceso? Si va en retroceso y no le están funcionando las cosas, entonces sí hay que examinarnos. ¿Por qué las cosas no están funcionando? ¿Por qué en lugar de ir sanando se están enfermando más? ¿Por qué en lugar de ir prosperando las cosas van peor? ¿Por qué en lugar de seguir integrando a la familia se va desintegrando? Debemos de examinarnos. Debemos examinar, mi hermano, porque el evangelio de Cristo siempre va a funcionar. Nunca debe de fallar la palabra. Los seres humanos somos los que fallamos, pero tenemos solución.
Dijo el apóstol Pablo: examinaos si están en la fe. Es todo. ¿Qué tiene que hacer usted? Examinarse si está en la fe, si va en el camino correcto. Si Cristo dejó de ser ya la prioridad para su vida, si Cristo pasó a segundo lugar, tiene que examinar. Aquí tenemos nosotros en primer lugar. Hay gente que tiene en primer lugar a sus padres. Tienen en primer lugar a sus padres. Otros tienen en primer lugar a sus hijos. Los que son hijos de papi y de mami tienen en primer lugar a sus padres. Otros tienen en primer lugar a sus hijos. Otros tienen en primer lugar el trabajo. Por eso no se congregan los domingos, por eso no vienen, porque tienen prioridad el trabajo. Otros tienen prioridad el dinero. Y Cristo pasa a formar un segundo término. Otros tienen en prioridad mejor el oír herejías por internet. Por eso la palabra no funciona, hermano. Entonces, esta palabra, créalo que yo la aplico, es para mi vida también. Usted aplíquela para su vida, sea humilde, sea manso, humilde, entonces hallará descanso para su alma. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Cristo Jesús. El evangelio es un evangelio de vida, mi hermano. No es un evangelio de muertos. Aprendan de mí, dice el Señor, aprendan de mí. ¿Qué hacía yo en Shabbat? Aprendan de mí. Aprendan de mí, dice Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde. Damos honor, gloria y alabanza porque tú has sido fiel. Gracias, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo: soy imitador de Cristo. Yo también, Señor, me dispongo a ser tu imitador. Decido imitar tus acciones, tus hechos, tus obras, y aún más he decidido adoptar tu doctrina, Jesús. No la doctrina de los fariseos, ni la doctrina de los religiosos de tu tiempo, Señor Jesús. Porque yo creo que esa doctrina trae muerte. No trae vida esa doctrina, porque no proviene de ti, que eres la fuente de vida, Jesús. Los ríos que habían crecido y los manantiales que habían brotado se han estado secando, amigo de internet. En tu vida se han estado secando esos manantiales de vida. Necesitas renunciar y rechazar esas doctrinas antibíblicas para que nuevamente vuelva a brotar la vida de Cristo en ti. Y nuevamente los ríos de vida vuelvan a salir en los sequedales. No permanezcas en el desierto. Siempre habrá un manantial esperándote, que son las palabras de Cristo en ti. Gracias, Jesús. He decidido, Señor, ser un imitador tuyo. He decidido seguir tu doctrina, Jesús, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Solamente en ti está la vida, Jesús, porque tú eres mi único camino.
Tú eres mi verdad, Señor, tu palabra es mi verdad. Yo decido ser un imitador tuyo, Jesús. Decido aprender de ti, Señor, y de tu palabra. Decido imitar tu conducta. He decidido imitar tu conducta. He decidido imitar tus hechos, porque son los hechos del Padre realizados por ti, Jesús, hace aproximadamente 2000 años. Decido por ti, Jesús. Decido por la vida que proviene de ti, Señor. Renuncio a toda herejía que haya escuchado o que haya implantado en mi corazón. Renuncio a toda doctrina de demonios que no proviene de ti, Jesús. Porque en ti estaba la vida, dijo. En ti está la vida. Porque tú eres vida para mí. Tu palabra es medicina a todo mi cuerpo. La recibo, Jesús. He decidido seguirte. Díselo. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. Díselo una vez más. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro. Y hasta mi último suspiro. Yo siempre te seguiré. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. A ti, mi rey. Y hasta mi último suspiro. Yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. He decidido. Yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré y te seguiré. Yo siempre te amaré. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Señor, solamente te seguiré a ti. Tú serás mi Dios, mi guía, mi maestro. Solamente aprenderé de ti, Jesús. Imitaré tus acciones, tus actos. Seguiré tus pasos, Señor. En el nombre de Jesús. Amigo que me es por entender, recibe a Jesús en tu corazón. Dile: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida. Hoy creo que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Te recibo en mi corazón. Creo que no hay otro Dios como tú, que haya muerto por mí en la cruz del Calvario o bajado al infierno a sufrir por mí. Te recibo en mi vida. Recibo la vida eterna en ti, Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en ti, Jesús. Porque tú eres mi Cordero, el que pagaste el precio por mí.
Creo que soy salvo. Creo que soy trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Creo que paso del reino de Satanás al reino de Cristo Jesús. Y ahora sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido tu propósito en mi vida, después de los 120 años, sé que estaré contigo, Jesús, en el paraíso. Gracias, Señor, por darme la vida eterna. Gracias, Jesús. Si usted tiene una deficiencia física, mi hermano, una enfermedad, ahora mismo declárese, diga: yo recibo el poder sanador del Espíritu de Dios sobre cada nervio, sobre cada músculo, sobre cada órgano, sobre cada célula, sobre cada parte de mi cuerpo, en el nombre de Jesús, sobre el sistema sanguíneo, en el nombre de Jesús, sobre el sistema óseo. Ahora yo recibo el poder sanador del Espíritu de Dios y declaro que soy sano por la llaga de Jesús. Ahora recibo en el nombre de Jesús el poder sanador y declaro vida en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro sanidad a mi cuerpo en el nombre de Jesús y le ordeno a toda enfermedad que salga en el nombre de Jesús, porque yo soy saciado de larga vida en el nombre de Jesús. Dios te bendice, amigo que ves por internet. Señor te ama. Recibe esta palabra. Nos despedimos de ti. El Señor se queda contigo en el lugar donde estás. Próximo viernes 7 de la tarde y domingo a las 11 estaremos